Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de comida y de emprendimiento y por eso estamos con el chef Juan Manuel Barrientos del restaurante El Cielo, que seguramente muchos han probado. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un poco sorprendida de ver que siempre las noticias relacionadas contigo tienen que estar en alguna parte del mundo, están en Nueva York, están en Madrid, ya casi no están en Colombia, y la más reciente es lo del Chef's Tributes en Nueva York, ¿no? Nueva York, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, fue una invitación a través de On the Wheels, que es una fundación muy famosa en Nueva York que hace, recauda fondos y tiene causas sociales. Y ellos hace 31 años hacen quizá una de las cenas benéficas de chefs más importantes que hay en Estados Unidos, y este año pues me invitaron y era un tributo a Latinoamérica y era uno de los invitados especiales, entonces fue bastante emotivo y importante esta invitación. Y ahí les diste ceviche y frutas, ¿cómo fue? Sí, les di un ceviche de langosta y scallops con frutas colombianas. Los ceviches, la gente cree que el ceviche es peruano, pero realmente el ceviche es una cocción en un medio ácido. Pero tiene un origen, ¿no? Y lo que ¿No pasa es es que no, peruano? es que casi que la pelea ni siquiera es entre los peruanos y los colombianos o los ecuatorianos, que también tienen extraordinarios ceviches, sino que en México hay unos ceviches también extraordinarios. Entonces siempre estos orígenes tienen que ver más con las regiones. Entonces yo creo que el ceviche no es ni peruano, ni mexicano, ni colombiano, ni ecuatoriano, sino simplemente son técnicas que se fueron dando a través del mestizaje en el tiempo, y hay países que desde el mercadeo la rescatan más que el otro. Entonces la gente tiene un poquito más como desde el mercadeo de la gastronomía el ceviche peruano en la cabeza, pero realmente en toda Latinoamérica hay extraordinarios ceviches. Bueno, ya vamos a hablar de esas investigaciones sobre los orígenes de la cocina, pero yo decía al principio que estoy sorprendida de ver que siempre las noticias relacionadas con El Cielo, relacionadas con Juan Manuel Barrientos, pues están ya por fuera de las fronteras de Colombia. ¿Y por qué lo digo? Porque estás en tus 33, Sí. ¿verdad? Y en Colombia hay chefs de muchísimo recorrido con restaurantes exquisitos, que no sé si no están tan afuera como tú porque no han querido hacerlo, o porque realmente ese concepto de cocina creativa, que es el que tú manejas, es el que se está tomando el mundo. Sí, no, yo soy un andariego, un nómada, entonces a mí me gusta mucho andar, mirar, comer, cocinar, ver paisajes, ver ciudades, vivir otras cosas, y se nos han dado las cosas. No por la edad, no es ni más ni menos. Yo considero que en Colombia hay unos extraordinarios chefs, desde la cocina tradicional, cocineros, cocineras, ancestrales. Sí considero que El Cielo, digamos que ha sido transgresor, diferente, no ni mejor ni peor, pero por lo menos sí nos hemos atrevido a ser diferentes. Y eso de pronto ha llamado un poco más la atención, porque siempre nos hemos preocupado por crear cosas nuevas y por ser completamente diferentes, y quizá eso es lo que nos haya de pronto abierto nuevas puertas en otras fronteras. Claro, llama la atención porque es una novedad, inmediatamente uno entiende que es como una experiencia sensorial de un solo menú con muchos platicos, ¿no? De Sí. 10 o 15 platicos. Pero también una de mis preguntas es, ¿y cómo hace para sostenerse con un solo menú? Si uno va una vez, pues ya para que vuelve, si el menú no lo vuelven a cambiar como hasta dentro de 6 meses. Pues nos toca tener muchos clientes, la verdad. Cuando tú hablas de un restaurante de barrio, por ejemplo, los clientes son la mayoría de sus clientes son los clientes del barrio, y tienen un uso frecuente de ese restaurante, di tú, una vez a la semana. En el caso de nosotros, nuestro barrio es Colombia, porque nuestros clientes no repiten casi nunca el menú, sino que repiten 4 veces al año el restaurante, probando 4 menús distintos, es decir, prueban 4 cielos distintos, porque cada que cambia el menú
es un cielo completamente distinto desde el concepto, desde la conceptualización y la experiencia del menú. Entonces realmente nuestros clientes son personas que vienen a vivir una experiencia 4 veces al año. Ya, por eso, entonces, además porque ir al cielo es tener que disponer de un par de horas, ¿no? Uno no va al cielo y le dice, rápido, rápido, adelánteme el plato que estoy de afán, o sáquenmelo rápido que tengo un vuelo o que tengo una cita, no, eso tiene que tomarse 2 horas, creo yo. Sí, más o menos 2 horas. Entonces, ¿cómo hacen para estar en esa, pues, digamos, para atraer tanto público como para tener 3 restaurantes llenos con un solo menú y teniendo cada persona que durar 2 horas en el restaurante? Yo creo que es un reto a la innovación, es un reto a la reinvención, es un reto a pensar fuera de la caja, a no ser conformistas. Yo creo que la excelencia se logra a través del inconformismo. Yo digo que nosotros somos inconformistas felices porque estamos disfrutando lo que hacemos y lo que tenemos, pero siempre estamos pensando cómo ir más allá. Y con los menús del cielo siempre pensamos en ir más allá de lo obvio, y eso genera esas experiencias que nos ayudan a crear un ambiente en el que la gente quiera volver en esas ocasiones. Entonces, en el ideario de la gente siempre está pensando que el lugar propicio para vivir una experiencia, para vivir una fecha especial, para celebrar algo, un aniversario, una pedida de mano, no sé, un grado, o si alguien vino de visita, es como el lugar de mostrar el restaurante que llevemos a las personas que vinieron de visitas, y eso hace que digamos que nos hayamos convertido en un ícono. Casualmente la alcaldía de Medellín hace como 5 años nos declaró destino turístico de Medellín. Eso creo que nunca había pasado en Colombia, que una alcaldía nos declarara un restaurante un destino turístico, y eso hace que nosotros también tengamos una afluencia muy alta de turistas. Sí. ¿Cómo es el diseño, el proceso de diseño de cada menú? Cada 3 meses que ese menú cambia, esto es aislarse en una habitación, meterse en una cocina, hacer experimentos, leer, ¿cómo es? Bueno, nace a través de ideas, de diálogo, de caminar. Empezamos con una o varias ideas de lo que podría ser un menú. Empezamos a hacer una investigación muy superficial, por así decirlo, en una primera instancia, de ideas de cómo podría ser ese menú o 3 menús distintos, y al que más fuerza le veamos, ahí sí nos metemos en una investigación, vamos a las regiones, si vamos a inspirarnos en alguna región de Colombia, si nos vamos a inspirar en algún tema. Entonces empezamos una investigación, y a partir de ahí empieza una lluvia de ideas que empezamos a combinar entre un método creativo, porque ahorita, desde que empezamos con el taller creativo del cielo, yo desarrollé una metodología creativa, y ahorita más o menos en 6 meses sale el libro de esa metodología creativa para el público, porque ha sido muy exitosa y le hemos aplicado a muchas otras empresas a las que asesoramos. Entonces seguimos esa metodología creativa a partir de la investigación, la creatividad y las técnicas, y luego utilizamos las neurociencias para medir los picos emocionales que generan los platos, y así generar o crear un menú sensorial. A eso iba con mi siguiente pregunta. ¿Le meten la neurociencia en esta parte del proceso que tú acabas de decir? Pero ¿eso cómo se hace? ¿Con electrodos? O sí, mira, eso se hace. Digamos que el primer proceso hacemos una parte creativa, luego viajamos por el país, luego nosotros tenemos un taller creativo, un laboratorio de investigación, que es una cocina, 2 cocinas en realidad, con oficinas solo para la parte creativa en un lugar en Medellín, y ahí estamos investigando y creando, y todos los días estamos probando. Ahí no hay restaurantes, sino que son solo cocinas para la creatividad. Y luego, cuando ensamblamos los menús, tenemos unas alianzas con Mindcode, que es una empresa de neuromarketing, y con la Universidad de AFIT, que tiene una facultad, una división de neuromarketing también. Ellos tienen los equipos para medir. Hay biosensores dérmicos, hay trackers, electroencefalogramas, ponen a la gente a comer llena de cables. Con él, sí, exacto. Obviamente son personas que nosotros les decimos que muchas veces son foodies, que vienen de conejillos de Indias. Otras veces necesitamos focos de personas específicos, es decir, necesitamos edades,
específicas, o necesitamos mujeres, o necesitamos hombres, o necesitamos de cierta edad, o que nunca hayan venido, o que ya hayan venido, para mirar cómo es una experiencia en una segunda instancia del mismo menú, o cómo es alguien que no sabe nada del cielo. Y empezamos a mirar todas esas variaciones en el cerebro, y así encontramos cómo ensamblar esos picos como si fuera una montaña rusa gastronómica y emocional. O sea, ¿son bastante atinados a la hora de armar el menú, o cuando van a la neurociencias dicen, uy, no, nos toca sacar muchos platos y hacer nuevos platos? ¿O qué? Hemos aprendido mucho, nos falta mucho por aprender. Una de las cosas, digamos, que más nos facilitan es que las neurociencias es como saber leer. Tú puedes saber leer, pero si no lees nada, no sabes nada. Entonces las neurociencias nos permiten tratar más o menos de entender el cerebro, pero lo que uno lee al final del día está leyendo a través de las neurociencias la biología y la antropología del ser humano. Es decir, las costumbres de cada ciudad, ya otras cosas muy básicas como de la humanidad. Por ejemplo, chuparse los dedos es algo súper del cerebro reptil del ser humano, entonces eso activa cualquier cerebro de cualquier cultura que sea. En el cielo se invita a que la gente se chupe los dedos. Tú te lavas las manos con chocolate y te chupas los dedos. Juan Manuel, ¿cuándo sale el libro? Yo creo que a finales de año. Pues tú tuviste un libro y yo creo que sufriste los ires y venires de las correcciones. Es un libro de lectura, porque además es muy gracioso, porque normalmente un cocinero hace un libro de cocina, pero hace un tiempo un profesor, el doctor Barrera del INALDE, escribió El caso del cielo, y durante 3 meses nos metimos él se metió en una investigación del cielo, en unas entrevistas y en hacer como un histórico del cielo, y salió un caso que ahorita inclusive fue publicado en el IES en Barcelona, que es una de las universidades más importantes del mundo. Y yo me puse a pensar, después de ir a muchas charlas y acompañarlo a él a muchas clases, dije, esto yo creo que le gustaría mucho leerlo a la gente. Y por el otro lado, en todas las asesorías que damos en creatividad a las empresas, a los bancos, a las empresas aseguradoras, etcétera, siempre nos están hablando de que publiquemos la parte creativa. Y por el otro lado, cada que voy a una conferencia de emprendimiento, la gente me dice, deme tips de emprendimiento. Entonces el libro tiene 3 capítulos grandes. Uno es como una biografía que es como de 0 al cielo. Otras son como 30 tips para emprender, qué hacer y qué no hacer al emprender desde nuestra óptica. Y el último capítulo es cómo ser creativo. Es una metodología de cómo arrancar de cero. Si tú dices, yo no soy capaz de crear nada, cómo siguiendo una metodología puedes llegar a crear algo. Adelántenos de 2 de los capítulos. ¿Qué hacer y qué no hacer para emprender? Yo creo que para emprender, una de las cosas más importantes es entender el momento adecuado de la vida. Colombia es un país que por su talante, por su apasionamiento de los colombianos, es muy emprendedor y muy dado al emprendimiento, pero realmente digamos que un adolescente de 18 años o de 21 años recién salido de la universidad, por más de que su universidad le haya enseñado a emprender, no es la edad. Entonces una de las cosas de las que hablamos es que uno tiene que tomarse un tiempo para ser empleado, aprender a recibir órdenes para luego darlas, aprender muchos errores en la empresa de otra persona, aprender a entregarle el corazón a otra empresa, que no sea la de uno por el hecho de que uno no es el dueño, sino que uno ama lo que hace. Y esas son cosas que uno al final del día como emprendedor le va a tener que pedir a sus empleados. Entonces si uno no es capaz de darlas, ¿cómo las va a pedir? Entonces son cosas que una persona que a los 18 años no va a saber de ese tipo de emprendimiento. A los 35 años... ¿Pero tú fuiste empleado de alguna parte? Yo trabajé con mi padre desde los 16 años hasta los 24, que abrí el cielo. Y digamos que no fui un empleado en unas características especiales, pero una de las cosas que yo también le cuento a la gente es que yo no emprendí solo, que ese es otro de los tips de emprendimiento. Cuando uno va a emprender, si tiene la bendición de tener una familia que lo apoye, es muy importante emprender con la familia, o por lo menos con el apoyo de la familia. Porque cuando yo emprendí, la gente dice, ¿tú emprendiste a los 24? Sí, yo soy un emprendedor de 24 años, pero mi papá ya tenía 50 años y 30 años de experiencia. Entonces emprendimos juntos, y él ya era un empresario emprendedor
exitoso, entonces él me apoyó en una parte administrativa, en una parte logística, lo mismo mi madre. Entonces yo, digamos que yo me quito muchos méritos y digo, no, venga, es que yo no soy exitoso porque a mí me sonó la flauta y yo soy exitoso porque mis padres me ayudaron y ellos tenían experiencia. Entonces, si tú no tienes la oportunidad, si tú tienes 21, 22, 23 años, no creas que porque tienes 24 años a mí me fue bien, a ti te va a ir bien. Tú necesitas experiencia. Y el apoyo. Y el apoyo. Entonces, es importante o contar con el apoyo de la familia si vas a emprender joven o contar con la experiencia de la vida. Y del capítulo de creatividad ya nos dijo ahora que cómo hacen ese proceso creativo para diseñar cada menú en el cielo, pero hay gente que realmente dice, es que yo no soy creativa, es que a mí no se me ocurre nada. Mira, ser creativo, uno se tiene que entrenar, realmente uno tiene que ir entrenando al cerebro para ser creativo. Pero si tú me dices, resúmeme, ¿cómo eres tú creativo? ¿Cómo es la forma más fácil de uno ser creativo? Es pensar al revés. Todo lo que tú veas, piénsalo al revés. Si yo veo ese vaso con agua, pensémoslo al revés y que el agua no es líquida, sino sólida. Entonces, entonces sería un vaso de hielo que yo lo congelo al revés, lo congelo y lo sirvo al revés. Entonces, casualmente, pues para el ejemplo, hay un cóctel del cielo que nosotros servimos un cóctel y lo congelamos con nitrógeno acá y aquí queda líquido y lo volteamos. Entonces tú ves el líquido suspendido en el aire por el frío del nitrógeno y se llama el deshielo y es como se está recalentando el planeta. Entonces es simplemente pensar en un vaso de agua al revés. Y ya. Y ya. No es tan fácil, pero bueno, habrá que leer el libro. Mire, la cocina en su caso es como, o el gusto por la cocina es el articulador de varios focos de emprendimiento. Uno es el restaurante, otro es esto de la creatividad, pero otro es cocinar la paz de Colombia. Así fue como así nos conocimos hace un par de años. ¿Cómo va esa receta? Vamos felices, creciendo, reconciliando o ayudando a personas a que se reconcilien, porque en la fundación lo que hacemos es que capacitamos soldados heridos en combate y desmovilizados, y a través de la cocina hacemos sesiones de perdón y reconciliación. Básicamente nosotros lo que hacemos es proponer un espacio para que dos personas que eran enemigas y tengan la oportunidad de no cargar con ese dolor que pesa tanto y seguir educando, porque nosotros creemos que la educación es la forma más contundente de impactar la sociedad a largo plazo. Es más lento, pero es más seguro, porque toma años educar a alguien, pero realmente cuando tú estás enseñándole a la gente a pescar y no le estás dando pescado, le estás dando comida toda la vida. ¿Qué resultado hay de eso específicamente? Porque ustedes en el restaurante creo que han contratado un par de personas entre desmovilizados y soldados heridos en combate, pero ese no es el objetivo. El objetivo es usted aprenda a cocinar, usted aprenda a manejar un negocio de cocina y vaya, cambie esa herramienta que tenía, que era un arma, por estas herramientas que son unos sartenes y unos ingredientes y gánese la vida así. Sí. ¿Cuál es el resultado? Mira, nosotros en la Fundación El Cielo, desde el momento en que nos conocimos y todo eso, por ejemplo, el año pasado logramos capacitar 200 personas. Nosotros de esas 200 personas le damos empleo más o menos a 20 al año en El Cielo. Más o menos el 10%, entre el 8 y el 10% de los empleados del Cielo pertenecen a la Fundación. En la fase de empleabilidad, las personas que más se destacan. Las otras personas deben salir a la vida a conseguir trabajo. Entonces hemos venido, digamos que ampliando esos cursos. Por otro lado, nos hemos encontrado con algo muy positivo y nos hemos tenido que adaptar, porque pues nosotros somos, como yo te conté en algún momento, yo te decía, nosotros llegamos a esto porque nosotros dijimos, nosotros sabemos cocinar, pues cocinemos paz. Pero, por ejemplo, nos encontramos el año pasado con un grupo como de 30 chicas desmovilizadas que les gustaba la cocina, pero ellas querían aprender como de belleza y estética. Entonces lo que hicimos fue que les montamos a todas ellas un curso de manicure, de pedicure, de peluquería, de maquillaje, para que ellas aprendieran a hacerlo y fueran a trabajar en peluquerías o fueran a trabajar son empleos un poco más informales, pero son competencias que les permiten a ellos desenvolverse en la vida civil. Entonces nos hemos ido adaptando. Nuestro core es la cocina. Realmente le enseñamos a más de 200 personas al año cocina, ¿cierto?
Y luego tenemos estos cursos, también tenemos cursos de arte, ya más como terapia para los soldados, tenemos estos cursos de belleza y estética para las chicas desmovilizadas, atendemos esposas de soldados reclusos, también a los soldados heridos en combate, tenemos unos 4 indígenas del Amazonas y bueno, eso es como... Pensando en empresarios que dicen, bueno, de cara al posconflicto yo tengo que hacer algo, siento la necesidad o debo hacerlo, ¿qué se les puede decir que es lo difícil y cómo superarlo? O sea, para que no cometan los mismos errores que a lo mejor ustedes han cometido en el cielo. Lo más difícil, más que un error que nosotros hayamos cometido, pero lo más difícil con lo que nos hemos encontrado es que, como decía Aristóteles, el hombre es un animal de costumbres. Entonces es tener la tolerancia con estas personas en el proceso de adaptación a la vida civil, porque es muy complicado. Ellos están acostumbrados a un ritmo de vida completamente distinto. Eso en términos de anécdotas, ¿qué significa? ¿Qué les ha pasado, bueno, por ejemplo? Te voy a contar una historia que es parte de la fundación, pero no es ni de desmovilizados ni de soldados, de un indígena. El indígena un día llega, yo lo conocí, se llama Robert, llega a Bogotá. Él no sabía, pues nunca había salido, pues él había ido, creo que a Perú, pero en el Amazonas. Él creo que no había montado en avión. Y llega de botas y medias, como una pantaloneta blue jean hasta aquí, y sisa. Y así se bajó del avión y así lo recogimos. Mi mamá se quitó el abrigo, se lo dio, y él no tenía como mucho conocimiento. Apenas había hecho un curso pequeño en el SENA de Puerto Nariño de cocina, pero sabe mucho de cocina ancestral. Nosotros le dijimos, Robert, empezamos, pues tu horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tienes una hora de descanso para el almuerzo, tal. Al otro día llega a las 9:30. Robert, tienes que llegar a las 9. Al otro día a las 10. Robert, tienes que llegar a las 9. Al otro día llega a las 11. Y él me dice, maestro, pero es que esa fue la hora que yo me levanté. Entonces yo le decía, pero Robert, es que hay como unas estructuras, o sea, tú tienes que cumplir un horario como toda la empresa, de todo. Y él me dice, no, es que... Entonces me empieza a explicar de que hay noches en donde se acuesta más tarde, hay noches donde cuando se va la luz del sol él ya se quiere dormir, entonces a las 4 de la tarde, si madrugó a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde ya está queriendo acostarse o ya estar, como dice uno, en pijamado, y para mí en pijamame es como a la 1 o 2 de la mañana. Y yo estoy pensando que Robert ya está a las 5 de la tarde o a las 6 pensando en ya acostarse, y a las 6:30, 7, que está oscuro, estar dormido. Entonces es muy gracioso porque él tiene unos horarios completamente distintos, o él se levanta temprano y se va a caminar. Pero entonces, ¿qué? ¿Sigue llegando tarde, Robert? No, ya se ha adaptado, ya lleva 2 años, pero te lo juro que el primer mes eran llegadas tarde entre media hora y 4 horas. Mal ejemplo para los otros Mal ejemplo, entonces es una tolerancia, es hablar con todo el grupo. Entonces, claro, si tú le llamas la atención a una persona del común por llegar 5 minutos tarde y él te dice, pero es que Robert llegó 4 horas tarde. Entonces es hacer caer en conciencia a él y adaptarnos a él y decirle a él, venga, es que estos son 2 procesos completamente distintos. Con el tema, por ejemplo, de los soldados, cuando ellos se están recuperando y digamos que sacando callo en el muñón, porque el muñón al principio cicatriza muy delgadito, entonces sacar como ese callo ahí para que aguante la prótesis, eso les duele mucho y se les hace muchas llagas. Entonces ellos tienen una cosa que se llama un soccer, que es como una media, que casi que viven con ella, y eso empata con la prótesis. Entonces al principio, cuando están estrenando soccer, se les cambia la prótesis, tienen alguna herida o algo, ellos tienen que estar parados 20 minutos, sentarse 15. Entonces nosotros, Romero, hoy dura parado 7 horas. Pero nosotros, cuando Romero empezó, era así. Entonces Romero trabajaba medio turno en una noche, entonces uno no podía contar con Romero, pero si estábamos apostándole a eso, teníamos que darle trabajo cada 15 minutos. ¿O darle trabajo sentado también? No, le teníamos una silla atrás en los lockers donde se cambian, y él se paraba, cocinaba 15 minutos, iba y se sentaba, volvía. Y así, y ya han pasado 4 años desde que Romero entró, y ya pasa 7, 8 horas parado, y es el que más camina y anda por ahí. Juan Manuel, le he dicho en la entrevista tuteándolo por la confianza que le tengo, y tengo que pedirle disculpas a los televidentes por eso, pero ¿cómo es la comida? ¿No es la comida del cielo la que tú comes todos los días o qué? Bueno, yo ¿Arrocito con huevo o qué? Yo pruebo todos los días, en todos los cielos donde estoy,
la comida, la tengo que probar. Es mi obligación, mi trabajo, lo amo. No me como todo el menú, pero sí tengo que probar todos los sabores que están saliendo de los clientes. Obviamente cuando yo no estoy en los restaurantes siempre hay un jefe de cocina haciendo ese trabajo también. Pero realmente mi comida del día a día es chicharrón, morcilla, chorizo, arroz, tajadas, arepa, ¿no? arepa. Como buen paisa. Muchas veces pues trato de cuidarme para poderme descuidar, porque un cocinero siempre tiene que estar comiendo, probando de todo, probando vinos. Entonces yo lo que hago es que en la mañana hasta por la tarde, casi en la noche, tengo como una dieta de baja en carbohidratos, baja en grasas, proteínas, vegetales, y de esa manera en la noche pues me puedo desordenar. Muchas gracias por estar aquí en los estudios del Sistema a ti Informativo por invitarme y del por la Canal Capital. amistad. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.